En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Zacarías 13:1. La Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios, presenta su programa Refrescando el Alma, con los pastores Juan y Amanda Rodríguez. Y ahora con ustedes, el programa de hoy. Amén. En esta sesión les bendiga. Voy a leer la palabra del Señor una vez más aquí en Miqueas capítulo 7, verso 8 al verso 10. Es algo que compartí la semana pasada, pero hoy quiero realmente dar la segunda parte. Espero que sea de bendición para cada oyente o escuche esta frecuencia de bendición y de vida para cada persona. Dice la palabra del Señor aquí en Miqueas capítulo 7, verso 8 al verso 10. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque muera en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará la luz y veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y le cubrirá de vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos le verán, ahora será hollada como lodo en las calles. Padre, en esta tarde, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Tu palabra dice, aunque caí, me voy a volver a levantar. Pide que esta palabra sea de bendición para cada oyente, que seas tú quien hables al corazón, a la vida, y toque cada corazón, Padre Celestial, y que busquemos una vez más lo que hemos perdido. Esa gran bendición, ese gran privilegio, esa grande habilidad de parte tuya a cada corazón, a cada vida, que tengamos ánimo de buscar más de tu presencia para hacer tu voluntad y darte a ti la gloria y la alabanza. Te doy gracias por tu misericordia y tu bondad, Padre Celestial. Que este mensaje traiga esperanza a cada corazón, a cada oyente, donde se escuche esta frecuencia de vida y esperanza para cada corazón. A través de Cristo Jesús, mi Señor Salvador, muchas gracias, oh Padre Celestial, porque eres fiel y para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Cordero de Dios, por tus bendiciones. Amén, amén. Durante esta semana que estaba trabajando y pasando este día de trabajo, el día de ayer viernes, había una palabra en mi corazón para compartir, y era la palabra: la unción de Dios genera transformación y convicción en la vida. La unción de Dios genera transformación y convicción en la vida. Pero mientras estaba haciendo este pequeño estudio, realmente nuevo estudio, Dios era en mi corazón y quiere que vuelva una vez a tocar el tema de la semana pasada. Busca tu privilegio como hijo de Dios o hija de Dios. Busca tu privilegio. Dice la palabra del Señor aquí en Miqueas capítulo 7, verso 8. Tú, enemiga mía, no te alegres, aunque caí, me voy a volver a levantar. Es importante realmente entender de que la persona que ha perdido algo lo va a buscar si ama lo que perdió hasta volverlo a encontrar. Reconocer que hemos perdido te hará buscarlo otra vez. Reconocer que has perdido algo te hará buscarlo una vez más. Aunque caí, me voy a volver a levantar. Es el tema realmente que en nuestra vida, de cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, aunque caí, me voy a volver a levantar. Si la persona se cae espiritualmente y no se levanta una vez más, se queda, como dice la palabra, aunque pases, aunque ande el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayón me fundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustias. Unges mi casa con aceite, mi copa está rebosando. Dice esto la palabra, Salmo 23, verso 5, verso 6. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no voy a temer. Pero si realmente hemos caído en pecado, en mentira, en desánimo, Dios quiere que nos volvamos una vez más a levantarnos con esa fe, con esa esperanza en Cristo Jesús. A veces le fallamos a Dios, pero vuélvete a levantar. Dudaste del amor de Dios, vuélvete a levantar. Hemos fracasado como cristianos o como cristiana hija de Dios. Vuelve a levantar una vez más y busca una vez más esa bendición de parte de Dios para tu vida.
Aquí en Lucas capítulo 15 es el texto que miramos la semana pasada. Es un texto del cual realmente nos anima a buscar, a no desanimarnos, a buscar realmente la bendición del Padre Celestial. Aunque lo perdimos todo, tenemos que volver a tener ánimo, volviendo en sí, a levantarnos, caminar realmente de regreso a casa. Aquí en Lucas 15, verso 15 y 16 dice la palabra del Señor. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad y de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Algo que realmente lo miramos la semana pasada. Quizás sabes tú de memoria ese texto. Reconocer que has perdido te hará levantarse de esa condición. Reconocer que has perdido algo te hará levantarte de esa condición espiritual. Aquí está el hijo pródigo, se dando cuenta que perdió algo. Pero dice la palabra en el verso 18, 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen bolsas de pan y yo aquí perezco de hambre? El 18. Me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré. Cayó este joven en desánimo, en pecado, en una vida desordenada, pero dice la palabra, verso 18: me levantaré, iré a mi padre. Se dio cuenta, entendió, volviendo en sí, dijo, volviendo en sí, me levantaré, iré a la casa de mi padre. La actitud de un guerrero, la actitud de una persona que no quiere vivir más con los cerdos. No quiere vivir más lejos de la casa de su padre. Quiere vivir realmente del lugar más sucio a la casa de su padre. Del lugar más vil realmente a ser un hijo de Dios. De vivir o de llevar como estaba Mesiboset a vivir en la casa del rey con el rey David. Tú eliges realmente en dónde vas a seguir viviendo esa condición de pecado y de mentira. Pero tú te puedes volver a levantar una vez más. El hijo se levantó caminando paso a paso a llegar a la casa de su padre. Es tu decisión realmente reconocer que hemos fallado. Reconocer que realmente ocupamos de ese Dios vivo. Ese Dios de perdón, ese Dios de misericordia, ese Dios de bondad. Reconocer que has perdido la cobertura espiritual. Reconocer que has perdido la presencia de Dios en tu vida. Has perdido el servicio para con tu Dios, para con el Padre Celestial. Has perdido ese ánimo de buscar de Dios. Has perdido ese ánimo de leer la palabra de Dios. Vuelve a leer la palabra de Dios. Has perdido ese ánimo de ayunar. Vuelve a ayunar otra vez. Para que Dios realmente restaure tu vida espiritual, para que Dios vuelva el gozo de tu salvación, tenemos que volver a buscar. Dice la palabra del Señor hablando al rey David: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación. Cuando David se dio cuenta que estaba perdiendo algo, dice la palabra, David está orando, David está clamando, está suplicando: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí la unción tuya, la bendición tuya. No quites de mí la presencia tuya. David realmente está clamando a ese Dios vivo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y como cristianos hay que darnos cuenta cuando hemos perdido algo. Algo que Dios te ha dado, el regalo que Dios te ha dado, ese don de servir, ese don de amar, ese don de perdonar, ese don de ayudar que lo has perdido. Vuelve una vez más a buscarlo, porque Dios te lo va a dar para hacer de bendición a otra vida, a otra persona, a otro corazón. Como el principio, vuelve a tu primer amor. Vuelve al primer amor en el cual realmente servíamos con gozo al Dios Todopoderoso. Pero el hijo pródigo empieza a caminar de regreso a casa, del lugar de los cerdos a la casa, del lugar realmente de los cerdos a la cobertura, del lugar de los cerdos a la protección de su padre, del lugar de los cerdos a una casa especial, a una casa más cómoda, a cobertura especial, anillo, a ropa nueva y todo, una fiesta para él. Pero él decidió un día regresar, levantarse, buscar a su padre.
Al igual que Mefiboset, un día viviendo en Lodebar, decidió un día realmente que fuera llevado a la casa del rey con el rey David. Y según la palabra, todo le fue regresado a él. ¿Por qué? Decidió cambiar su destino, decidió realmente confiar en el Padre Celestial, decidió realmente creerle al rey David, como este hijo, creer que su padre le podía bendecir, que su padre le podía ayudar. Seguramente que si vienes a Cristo Jesús, allí donde tú estás viviendo, en esa condición como el hijo pródigo, si te arrepientes, Dios te va a perdonar, Dios te va a restaurar, Dios te da libertad de quizás del alcoholismo, de la droga, cualquier pecado, Él te va a libertar. Pero ocupamos realmente reconocer que hemos fallado, que hemos dejado, que hemos perdido algo para que Dios regrese a tu vida lo que Él te ha dado. Recuerda, Dios te lo va a regresar. No el enemigo, no el diablo. Dios te va a regresar esa gran bendición que es tuya. Dice la palabra en Mateo 27. Algo que es para ponerse a pensar. Algo que es para ponerse a meditar en esa palabra. En Mateo 27. Verso 45. Dice la palabra del 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ahí nos damos cuenta que el Señor Jesús, como dije la semana pasada, ahí está el Señor Jesús, sintió solo. Se sintió solo cuando la presencia de Dios ya no estaba en su vida. Se sintió solo cuando su vida se miró toda oscura, literalmente. Se sintió solo 3 horas sin la presencia del Padre Celestial. 3 horas que cambió su corazón, su sentimiento, diciendo, clamando, buscando: ¿por qué me has dejado? En 3 horas se dio cuenta que su Padre Celestial le había abandonado. Ese momento que sintió la soledad, la tristeza, todo oscuro en su vida. Y en nuestra vida a veces pasa días, momentos de tinieblas. Tenemos que buscar a ese Dios vivo, a ese Dios que es la luz, que es Cristo Jesús. Dice la palabra: el que me sigue no andará en tinieblas. Pero Jesús está clamando: ¿por qué me has dejado? Si nosotros en nuestra vida sentimos una vida oscura, tenemos que clamar a Jesús: no me dejes, por favor, en este valle de muerte. Ayúdame a hacer este valle de muerte para estar en el verso 5, como dice tu palabra: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Pero cuando salimos de ese valle de muerte, Jesús está diciendo: ¿por qué me has dejado? No es posible vivir sin la presencia de Dios 2, 3 días o una semana, un mes o cada fin de año y ir a la casa de Dios. No es posible. Tenemos que buscar esa presencia de Dios para que Dios bendiga tu vida, para que Dios bendiga mi vida. Nos debe realmente alentar que necesitamos esa presencia de Dios cada día, cada momento. Y cuando la sentimos, debemos buscar esa presencia de Dios. 3 horas de silencio del Padre Celestial. A Jesús realmente se le hizo mucho tiempo, pero Jesús está clamando. Clamó en angustia y oscuridad: Padre, ¿por qué me has dejado? Gritos de dolor del alma del Señor Jesús, buscando la protección del Padre Celestial. Él estaba clamando, buscando esa protección del Padre Celestial. Tenemos que buscar esa bendición del Dios Todopoderoso, para que Dios restaure tu vida, tu alma. Que nos haga falta la presencia de Dios, que nos haga falta la unción del Dios Todopoderoso, que nos haga falta su presencia, como dijo Moisés: si tu presencia no viene conmigo, no nos saques. ¿Cuántas veces tomamos decisiones equivocadas sin la presencia de Dios, sin el gozo de Dios? Porque miramos como Lot: todo verde, todo bonito, y después un fracaso. Pero Abraham supo esperar el tiempo de Dios para no tomar una decisión equivocada. Supo esperar que Dios iba a hablar su vida. ¿De qué forma? Muy diferente. Pero Lot se dejó llevar por las apariencias, porque miró todo verde.
Pero al final de todo se perdió. Pero gracias a Dios de que Abraham supo pedir por su sobrino Lot, para ayudar una vez más. Así es Dios en nuestra vida. Él quiere que seamos de bendición a otras personas que quizás lo han perdido todo. Lot estuvo a punto de perderlo todo, pero aquí estuvo Abraham pidiendo por su sobrino Lot, suplicando bendición, misericordia para él. Dios está buscando gente intercesora, pidiendo, suplicando a aquella persona que perdió algo. Búscalo una vez más, ten ánimo y busca lo que has perdido, que Dios te lo puede dar una vez más para tu vida. Dice la palabra del Señor ahí en Miqueas capítulo 7 verso 8. Miqueas 7 verso 8 dice la palabra: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Qué convicción realmente ese texto. Aunque caí, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Aunque fui derrotado una vez, Jehová será mi luz. Qué convicción realmente es para que uno pueda creer que Dios te ama. Y Dios te puede sacar de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Dios puede. Solamente hay que reconocer que ocupamos la luz que es Cristo Jesús. Use la palabra: el que me sigue no andará en tinieblas. Busca tu privilegio. Toca la puerta de tu bendición. Busca tu privilegio. Toca la puerta de tu bendición. Dice la palabra en Mateo 7. Verso 7 y verso 8: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y el que llama se le abrirá. Tenemos que realmente pedir, tenemos que buscar, tenemos que tocar la puerta una y otra vez hasta que se abre esa puerta de bendición. Busca tu privilegio, toca la puerta de tu bendición. Has perdido el privilegio como padre de familia, como esposo. Has perdido el privilegio realmente de algo especial. Perdiste el privilegio de algo especial. Búscalo una vez más. Búscalo una vez más. Mi testimonio de esta tarde: había compartido la semana pasada que estuve a punto de un accidente el sábado pasado. Pero el de esta tarde es algo muy diferente. Por 7 días no tuve licencia, mi persona. No tuve licencia por 7 días. Pero algo que tocó mi corazón, y por eso estoy predicando este mensaje una vez más, la segunda parte. Es que en el examen que hice el día jueves, la palabra que está en el examen dice que para manejar aquí en California no es un derecho ni obligación, es un privilegio. Es un privilegio manejar aquí en California. Es un privilegio que te da la ciudad, te da el estado, para que tú lo puedas manejar, ese gran privilegio. Pero mientras he trabajado en Uber muchas veces, he subido gente predicando a esas gentes. Han perdido ese gran privilegio. Siendo ciudadanos americanos nacidos aquí, han perdido ese gran privilegio de poder manejar, y ocupan día tras día para el trabajo de regreso o ir al trabajo. Siempre ocupan un Uber, porque han perdido ese gran privilegio realmente de esa licencia. Es un privilegio que te da este estado de poder manejar. Y cuando leí ese examen realmente, cuando venía esa pregunta, me doy cuenta realmente que fue Dios en su misericordia, que pude mirar esa palabra. Es un privilegio. Pero ¿cuántas veces hice ese examen? 2 veces y lo reprobé. Pero una voz de parte de Dios que me dijo el día jueves a las 2 de la tarde: hoy pasas el examen. Hoy pasas el examen, este jueves, hoy lo vas a pasar. Creí en esa palabra de parte de Dios. Y lo volví a hacer el jueves 2 veces. Y para la gloria del Señor, la segunda vez del jueves pasé el examen.
Pero es importante escuchar esa voz de Dios, creer que Dios habla, creer que Dios realmente está para ayudarte en tu problema, en tu necesidad. No pierdas el privilegio como esposo o como madre de familia, o el privilegio de esa licencia. Y mientras estaba haciendo este estudio de segunda parte, me doy cuenta cuánta gente ha perdido ese gran privilegio. Ha perdido ese gran privilegio. Tienen que esperar quizás media hora, quizás 50 minutos, hasta que venga una persona de Uber y vaya por ellos. Tienen que esperar, porque no tienen el privilegio de poder manejar. Puedes manejar y tú puedes arreglar todo, pero hay gente que no quiere arriesgar más de la cuenta. Han perdido ese privilegio realmente de su licencia. Pero dice la palabra del Señor: todo aquel que toca se le abre, todo aquel que busca encuentra, y todo aquel que pide recibe. No fue fácil volver a encontrar, tener ese privilegio en mis manos. No fue fácil. Fui 6 veces realmente a seis oficinas de la licencia, a 6 oficinas diferentes. Fui a la primera que yo no era la persona, a la segunda igual, tercera, cuarta, quinta, a 6 oficinas fui, hasta que la número 6 aceptó y me ayudó realmente a darme mi licencia. Pero después de 6 veces tocar puertas del DMV una y otra vez, busca esa bendición que es tuya, busca ese periodo que es tuyo. Tienes que buscarlo una y otra vez. Todo pasó realmente aquel día miércoles a mi corazón de parte de Dios. El primer paso era tener la licencia. El segundo paso era pasar el examen de la licencia. Y ese día miércoles, muy temprano me levanté. Dios en mi corazón: hoy tiene la licencia, hoy recibe la licencia. Y ese día miércoles recibí realmente, después de haber ido a 5 oficinas diferentes. Pero el día miércoles fue el número 6. Y ese número 6, Dios tuvo misericordia, que ahí se me dio mi licencia. No aprobada, pero tenía mi licencia vigente ya. Al siguiente día, jueves, hice el examen. Lo reprobé, pero Dios me ayudó en el segundo examen para poderlo pasar. Dios es bueno. ¿Cuánta gente está sufriendo por causa de no tener este privilegio? Quizás como padre de familia sufres sin tus hijos. Busca el privilegio como padre físico, y que Dios te bendiga, que Dios te ayude, y que ese problema Dios lo resuelva. Cuando el Estado entra a una casa, muchos padres pierden el privilegio de sus hijos. Pero dice la palabra: todo aquel que busca encuentra, todo aquel que pide recibe, todo aquel que toca, la puerta se le abre. No fue fácil para mí tocar 6 veces la puerta hasta que se pudo abrir para tener mi licencia. Después de 3 veces de reprobar el examen una y otra vez, pero dice la palabra a mi corazón: hoy pasas este examen. Dios es bueno en su misericordia. Dice la palabra ahí en Isaías 10:27. Isaías 10, verso 27. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción de Dios para tu vida. La unción de Dios para tu vida puede pudrir todo yugo de esclavitud, de mentira, de robo, de tristeza, de falta de fe. Dios lo puede pudrir para que puedas creer que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ayudar. Tenemos que buscar una vez más la unción de Dios. Pudre todo yugo. Te hace realmente tener misericordia, amor por los demás. Tienes que buscar esa bendición de parte de Dios. Allí en 1 Samuel, capítulo 10, verso 7. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Está hablando de Samuel, está hablando de Saúl, antes de ser rey.
Dios cambia tu corazón. La unción realmente de Dios sobre Saúl cambió su corazón, cambió su alma, su espíritu, cambió todo su ser. Dice el verso 9: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. La unción de Dios sobre Saúl realmente al principio de su ministerio, de su vida, su servicio, Dios lo transformó en otra persona. Dice el verso 6: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder, y profetizaron en aquel día: y serás mudado en otro hombre. Todo eso le aconteció al rey, antes de ser rey, a Saúl. Pero quiero avanzar. En Juan 20, verso 15 al 17, dice la palabra del Señor: y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era hortelano, le dijo: Señor, si tú la has llevado, dime dónde la has puesto y yo la llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nos damos cuenta que el Señor Jesús se sintió solo en aquella ocasión, pero ahora aquí Jesús está hablando que está de pie, se levantó de esa tumba. Dice la palabra: dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús se levantó de esa tumba realmente. No se quedó postrado ahí realmente, su cuerpo inerte. Se levantó de esa tumba para proclamar: ¿sabes qué? Estoy de pie. Caí realmente en las manos de los hombres, pero me levanté con poder y justicia en mi vida para decir: subo a mi Padre. No me quedo aquí en la tierra, subo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es la importancia realmente que uno tiene que creer que Jesús realmente se levantó de esa tumba para decir: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Aquí Miqueas capítulo 7, verso 9 y verso 10. La ira de Jehová soportaré, porque contra él, hasta que juzgue mi causa y me haga mi justicia. Él me sacará a la luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá, y la cubrirá de vergüenza los que me decían: ¿dónde está Jehová su Dios? Mis ojos le verán. Ahora será hollada como lodo en las calles. Damos cuenta, aquí está diciendo la palabra que este varón, que este mensaje, que esta palabra, tu enemiga verá que Dios te ha bendecido, que Dios te ha restaurado, que vuelves a la casa de Dios restaurado y bendecido. Dios les bendiga, y recordemos: aunque caí, me voy a volver a levantar. Que Dios te bendiga y que recuperes este privilegio de volver a manejar en California o como padre de familia. Dios te bendiga hoy y siempre. Bendiciones. Amén. Amén.